Arrancamos esta clase 16. La semana anterior estuvimos viendo la 14 y 15. Estaban las autoevaluaciones para que lo puedan hacer. Y vamos a arrancar esta clase número 16, el reino de Dios. Muchas veces escuchamos hablar del reino de Dios, pero hoy quiero que podamos entender qué es el reino de Dios y cuando nos referimos al reino de Dios, de qué hablamos, ¿no? Y el reino de Dios, vayamos primeramente a Lucas capítulo 12, verso 32, dice, no temáis manada pequeña porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y un poco más adelante, en Lucas capítulo 17, verso 20 al 21, dice, unos fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús le dijo, el reino de Dios no va a venir en forma visible. La gente no dirá está aquí o está allí. En realidad Dios ya reina entre ustedes. Para meternos un poquito en el tema, cuando Jesucristo se convirtió en hombre, comenzó su ministerio, él vino a instaurar el reino de Dios. El pueblo de Israel, los judíos de su época, estaban ansiosos por un Mesías que iba a venir cumpliendo las profecías a establecer un reino que iba a ser eterno. Pero los judíos de aquella época no estaban pensando en un reino espiritual, no estaban pensando en un reino como lo conocemos nosotros y sabemos lo que vino a manifestar Jesús, sino que ellos se hacían una idea de que ese reino iba a ser muy parecido a cómo fue el reinado de David o de Salomón, donde se estableció un rey con un carácter político de gobierno del pueblo, que manejaría tanto la economía, la defensa, la espiritualidad del pueblo de Israel. Y ese era un poquito el enfoque que tenía la gente cuando esperaba al Mesías y esperaba al rey que iba a venir a restaurar el reino de Israel. Pero a Dios nunca se le ocurrió ese tipo de reino porque era un reino que se circunscribía a un aspecto físico o geográfico y no era un reino que pudiera extenderse a través de la eternidad. Y Dios, por eso hubo mucho, como no sé si llamarlo delay o mucho conflicto entre Jesús y la gente de su época, porque justamente ellos esperaban otro tipo de rey. Recordemos también que en el tiempo de Jesús, la zona de Israel estaba tomada por los romanos, quienes ejercían el control político, policial y impositivo en aquel lugar. Entonces, obviamente ellos estaban esperando a alguien que los pudiera librar de ese lazo del enemigo, del invasor, que era los romanos. Pero no fue, pero el reino de Dios habla y Jesús quería instaurarlo de otra manera. Como hemos perdido el verdadero mensaje del reino, hemos tratado de inventar nuestro propio evangelio. La iglesia ha tratado de meter el reino a la gente, meterle a la gente en el reino, presentarle el evangelio de salvación, pero no nos han enseñado cómo funciona ese reino, qué comprende ese reino de Dios. Por eso simplemente la iglesia ha perdido mucho tiempo simplemente tratando de que la gente conozca a Jesús, logrando la salvación, pero no conociendo todas las virtudes, todos los derechos, todas las posibilidades, y vamos a ver en la clase de hoy todas las llaves que hay en el reino de Dios para poder expandir ese reino de Dios. Para saber qué comprende el reino de Dios, tenemos que estudiar la vida de Jesús. La vida de Jesús básicamente consistió en tres cosas. Una, predicar acerca de la salvación. En segundo lugar, sanidad. Y en tercer lugar, libertad. Básicamente el reino se estableció en eso, recuperar lo que Adán y Eva habían perdido en el Edén. Jesús vino a restaurarlo eso y a traer un nuevo comienzo para los hombres. No vino a instaurar un gobierno político, no vino a instaurar un gobierno de tipo militar, sino que vino a instaurar un reino que iba a perdurar a través del tiempo. Y muchas veces la iglesia simplemente nos hemos quedado con ese mensaje del reino de predicar que Jesús viene y no predicar lo que comprende ese reino. En Juan capítulo 6, verso 69 dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Y deja en claro que es tan importante como creer en Él es conocerlo. Y la base de la victoria de nosotros como cristianos es el conocimiento respecto al reino.
Y la naturaleza del reino de Dios es espiritual, no política, y por eso vamos a ver que en los evangelios se menciona 170 veces la palabra del reino. Pero ya que hicimos esta introducción un poquito de lo que es el reino, lo que esperaban el pueblo judío en su época del reino, vamos a ver cuál es la definición del reino de Dios. Conocer el reino de Dios es conocer el plan divino en relación al hombre. La venida de Jesús al mundo tuvo como primer objetivo traer de regreso el reino que Adán perdió e implantar nuevamente el gobierno de Dios en la tierra que fuera usurpado o quitado al hombre en el momento de la caída. El reino, ¿qué es entonces? Y esta es la definición que vamos a tomarla. El gobierno de Dios con sus principios, beneficios y conductas bien establecidas en la vida del hombre que acepta a Jesucristo como su Salvador y Señor. Es decir, el gobierno de Dios, en base a lo que la Biblia nos enseña, con sus beneficios y conductas, y vamos a ir a ver algunas cosas que tienen que ver con eso. No estamos hablando de normas, de reglas, de religión, sino que estamos hablando del reino. Y para formar parte de este reino, tenemos que irnos hasta la historia de Nicodemo, que la podemos encontrar en Juan capítulo 3, verso 5. Y cuando Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando Nicodemo le había preguntado a Jesús cómo un hombre puede nacer de nuevo, se le vino a la mente cómo iba a entrar de vuelta físicamente en el vientre de su madre, iba a volver a nacer. Es un concepto muy nuevo para los judíos, para la gente de su tiempo, cuando Jesús hablaba de un nacimiento nuevo. Hoy ya sabemos qué es ese nuevo nacimiento, pero tenemos que ponernos en la mente de Nicodemo, que nunca había escuchado acerca del nuevo nacimiento, nunca había escuchado del plan de salvación, había escuchado acerca de Jesús, de las cosas que hacía, de los milagros, pero nunca había podido comprender qué era ese nuevo nacimiento hasta que se encontró, o sea, el concepto de nuevo nacimiento hasta que se encontró con Jesús. Así que el primer paso para poder ser parte del reino de Dios es nacer del agua y del Espíritu, es decir, confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y ser bautizado, pasar por las aguas y ser llenos también del Espíritu Santo. O sea, cuando recibimos a Jesús, viene a morar a nuestras vidas el Espíritu Santo y si tenemos oportunidad tenemos que cumplirle el mandato de bautizarnos. El hecho de que alguien no se haya bautizado no quiere decir que no forme parte del reino, pero si realmente amamos a Jesús, amamos a la iglesia y tenemos oportunidad, no debemos dejar de bautizarnos. ¿Sí? Vamos a la historia del hombre que estuvo, del delincuente que estuvo al lado de Jesús en la cruz, no tuvo posibilidad de bautizarse, estaba clavado en la cruz. Jesús le dijo que ese día iba a estar con él en el paraíso, ¿sí? Pero sí vemos que necesitamos nacer de nuevo del agua y del espíritu. Y este versículo no habla de abrazar una religión, una doctrina, una religión. Nos convertimos en ciudadanos del reino. Y ahora vamos a ver qué es lo que comprende ese reino. Y el nacimiento por agua es el símbolo de la palabra y del Espíritu Santo también. ¿Qué es el reino de Dios y la iglesia local? Ahora vamos a hacer un poquito en qué se parecen y en qué se diferencia la iglesia y el reino de Dios. Tenemos que tener en cuenta que el reino de Dios y la iglesia local no son sinónimos. Después en la autoevaluación, acuérdense de esta parte, hay unas preguntas con respecto a las diferencias y similitudes. La iglesia local hace parte del reino de Dios, pero no son lo mismo. ¿Cómo pasamos a formar parte de la iglesia? Bueno, eso depende de cada iglesia. En el caso de la nuestra, nosotros nos congregamos, nos bautizamos y pasamos a formar parte de la iglesia, la apoyamos. Hay iglesias que si vos fuiste bautizado en otra iglesia, te piden una carta de transferencia o de referencia de otra congregación y tienen una lista, tienen una lista también un poco más formal, ¿no? Cada congregación tiene su sistema para formar parte de la congregación, pero sí, básicamente cuando formas parte de una iglesia vas a contribuir tanto con tus recursos financieros, con tu tiempo, te vas a congregar a ese lugar, vas a servir, te vas a desarrollar y vas a crecer en esa iglesia local donde Dios te ha puesto. Ahora existen muchas personas que son miembros de iglesias locales, pero en realidad no forman parte del reino de Dios porque nunca se han arrepentido de sus pecados. Simplemente van a la iglesia para mantener sus conciencias tranquilas. Pero indudablemente
para formar parte del reino de Dios necesariamente tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y ahí vamos a pasar a formar parte del reino de Dios. Si formas parte del reino de Dios, vas a congregarte en alguna iglesia local donde vas a poder desarrollar tus ministerios y vas a poder servir a Dios. No existe el cristiano llanero solitario. ¿Sí? Necesitas un lugar donde congregarte, un lugar donde servir a Dios. En el caso nuestro, ¿no? De los que estamos en el seminario ministerial, formamos parte de la iglesia local, que es la iglesia de Dios de Posadas. ¿Cuáles son las diferencias entre el reino de Dios y la iglesia local? En primer lugar, la autoridad en el reino de Dios es divina, ¿sí? Viene de parte de Dios. Y la autoridad en la iglesia local no siempre divina, sino muchas veces es humana. Si hay una persona, depende de la organización de la congregación, a veces un pastor que es el que lidera toda la iglesia, sobre el cual descansan todas las decisiones importantes. Hay iglesias que por ahí tienen un equipo que toma las decisiones sobre la marcha de la iglesia y lidera. Es un poquito el, algo parecido a como lo tenemos organizado nosotros con el presbiterio de la iglesia. Sí, están los pastores principales y los que coordinan todo el trabajo en general, pero las decisiones importantes, las decisiones, siempre hay un equipo de consulta que se toma las decisiones como cuerpo. Pero en nuestra iglesia, ya hace varios años, hemos tomado la decisión de que el pastor principal de nuestra iglesia, la autoridad máxima de la iglesia, es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente, tanto los pastores como los otros líderes, simplemente somos siervos de esta congregación, que estamos para servir, pero la autoridad, el jefe máximo es el Espíritu Santo. No hay nadie más alto, más bajo, con un rango, con autoridad, simplemente tienen responsabilidades de organización, pero la autoridad principal de la Iglesia de Dios Posadas es el Espíritu Santo. Y si eres un siervo, tienes la influencia del reino de Dios, y quien posee títulos o talentos, influencia para liderar o mantiene influencia en la iglesia local. No necesariamente el liderazgo en el reino de Dios coincide con el liderazgo en la iglesia local. Hay gente que quizás tenga un cargo, una posición en la iglesia local, simplemente por una capacidad innata, pero no sea una persona de influencia en el reino. Y así también hay muchas personas que son de influencia en el reino de Dios, pero que no tienen cargos o alguna responsabilidad dentro de la iglesia local. El éxito en el reino de Dios es fruto de la obediencia y la humildad, y el éxito en la iglesia local es determinado por estadística, cantidades, popularidad de los líderes, cantidad de miembros. De esa manera se mide o se exterioriza, ¿no? El éxito de una iglesia. Así, cuando una iglesia es grande, decimos que es una iglesia exitosa. No necesariamente por ser una iglesia grande es una iglesia que está conforme a la voluntad de nuestro Padre Dios. ¿Y cuáles son las similitudes del reino de Dios y la iglesia local? Si nosotros somos ciudadanos del reino, desearíamos ser miembro y tener comunión en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Somos parte de la iglesia, somos parte del reino de Dios, vamos a congregarnos en algún lugar, vamos a servir a Dios en el lugar que Dios nos ha puesto, y vamos a formar parte de ese cuerpo. Como vuelvo a insistir, no existe el cristiano llanero solitario, no existe el cristiano que no se congrega en una iglesia. Obviamente ninguna iglesia es perfecta, ninguna iglesia va a tener la doctrina ideal, perfecta, que le agrade a todos, pero debemos estar en el lugar que Dios nos ha puesto para servirle a Él. Yo siempre cuento el testimonio nuestro, de nosotros como matrimonio. Yo vengo de una iglesia bautista del interior de Alem, desde chiquitito. Bueno, en realidad antes de nacer mis padres eran encargados de la obra ahí, pero el hecho de haber casi nacido en el banco de la iglesia no me hizo cristiano, sino que después en mi adolescencia Dios tuvo misericordia de mí y tuve un encuentro personal con Cristo, y eso cambió mi vida. Y el otro día me preguntaba a mi mamá, pues estaban haciendo un estudio acerca de evangelismo familiar, donde había aceptado a Jesús, y yo le dije, mira, en casa no fue el lugar donde acepté a Jesús, sino fue en otro lugar, en un congreso, y me acordaba bien cuándo fue, en la ciudad de Rosario, pero no porque ellos no hayan hecho el esfuerzo, sino que Dios tiene sus maneras de hacer las cosas.
Y ahí recién en esa época, por más que haya estado toda mi niñez, mi adolescencia en la iglesia, no era parte del reino, simplemente participaba de la iglesia, iba a una iglesia, pero no era parte del reino. Ahí recién mi vida tuvo ese encuentro con Jesús que empezó ese proceso de cambio de mi vida, y todavía hoy hay muchas cosas todavía que Dios me está corrigiendo, me está tirando la oreja a veces, me está dando un poquito, una mano un poco más fuerte, ¿no? Para ir encaminando mi vida y poder servirle a Él. Jesús también ama a la iglesia, y ese es el lugar donde nosotros nos congregamos también para amar a otros, para servirle a Dios, y a través de los distintos ministerios que tenemos en la iglesia vamos a recibir instrucción, disciplina en el sentido de corregir lo que estamos haciendo mal, lo que no estamos haciendo, para ser ciudadanos dignos del reino de Dios. Esas son algunas de las similitudes entre el reino de Dios y la iglesia local. Necesariamente para poder desarrollar un ministerio que sea fructífero, un ministerio que pueda impactar, necesitas estar congregado en una iglesia donde puedas estar siendo cubierto, pastoreado, para que puedas tener un ministerio que tenga éxito, ¿no? En el sentido de gente que pueda conocer a Jesús, gente que pueda ser sanada, liberada, gente que pueda encontrarse con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada vez que declaramos que venga el reino de Dios, estamos haciendo una declaración de guerra. Cuando hablamos de usar la, la, las llaves de Dios, tendríamos que ir hasta Mateo, buscar Mateo 16, 13, 19. Hoy no les voy a poner el versículo. Les voy a invitar a que vayamos directamente a la Biblia, Mateo capítulo 16, verso 13. ¿Sí? Ya cuando lo tenemos, marcalo ahí. Este versículo nos va a guiar en gran parte del estudio de hoy. Mateo capítulo 16, verso 13 dice así: confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Sí? Le preguntó: ¿qué opina la gente? ¿Quién soy yo? ¿Sí? Le dijo Jesús. Y ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Y ahí se levantó mi amigo Pedro, que siempre tenía una respuesta, ¿no? Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, acuérdense que Pedro significa Petra, y la palabra Petra que significa roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y el versículo clave aquí, el 19, dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y con respecto a este versículo 19, hay muchas predicaciones, muchas interpretaciones dando vuelta, pero ¿qué nos iba a dar Dios a través de Pedro, a través de establecer la iglesia? Las llaves del reino. Y ahora vamos a ver cuáles son esas llaves del reino. Vayamos un poquito y hagamos un poco de memoria de algunos de los milagros que hizo Jesús mientras estaba. Una tarde ya, estaban toda la gente, alrededor de 5.000 personas. Jesús les llama a sus discípulos y dice: bueno, muchachos, ven que la gente está cansada, me escucharon mucho tiempo, denles ustedes de comer. Se miraron unos a otros y dijeron: no tenemos nada, tenemos 5 panes y 2 pececitos, ¿cómo vamos a alimentar a esta multitud? Y estaban viendo con sus ojos humanos y los recursos que tenían, y creo que Jesús sabía bien lo que iba a hacer. Tomó esos panes, los bendijo y les dijo: repartan esto. Y sabemos bien el milagro de provisión, de multiplicación que hubo, que comieron todas las personas, y aún después de haber comido, todas las personas juntaron varias cestas con los sobrantes de las comidas que habían surgido a partir de esos 5 panes y esos 2 peces. Muchas veces vemos las cosas limitadas por lo que vemos con nuestros ojos, y cuando
tomamos las llaves del reino de Dios, vamos a empezar a operar en lo sobrenatural, en lo que nos da, como dice acá, te daré las llaves del reino. Y esas llaves del reino, tenemos que hacer un poquito de memoria. ¿Qué es una llave? ¿Para qué te sirve una llave? ¿Sí? Si yo tengo una llave, la llave de una casa o un negocio, te da acceso ahí. Puedes abrirlo y entrar ahí y puedes tener autoridad, tenés libertad, tenés la posibilidad de disponer de lo que está en ese lugar, ¿sí? Te da también el sentido de propiedad. Y una actitud de reino cambia completamente nuestras perspectivas. Vayamos otra vez, buscar en Segunda Reyes, capítulo 6, verso 15 al 8. Esta historia nos habla de el profeta Eliseo y de su siervo. Dice que lo estaban rodeando los sirios, si no mal recuerdo, ¿sí? Capítulo Segunda Reyes, capítulo 6, verso 15 al 18, dice que así, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, eso se le refiere a Eliseo, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente a caballos y carros. Entonces su criado le dijo: ¡ay, señor mío, qué haremos! Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Este versículo es muy conocido. Más, ¿sí? Dice: no tengas miedo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Y después le dijo Eliseo: no es ese el camino, ni esta la ciudad, seguidme y os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. ¡Wow! ¿Sí? Imagínate rodeado de un ejército, rodeado todo con fusiles, armas, hachas, no sé, todo lo que tenía el ejército sirio en ese momento, sitiando la ciudad. Y fíjense cómo Eliseo tenía una visión diferente de la situación, mientras el criado vio que ya no había salida, que estaban condenados, que la situación ameritaba a un fracaso, a una derrota inminente, pero Eliseo estaba mirando con los ojos que nos da Dios, que más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Muchas veces nos pasa esto también. Estamos ante situaciones que nos aquejan, situaciones en las que no vemos salida, que todo nos está rodeando, que todo nos está quejando, pero cuando vemos con los ojos de Dios, que más son los que están contigo que los que están contra ti, que es Dios el que está a nuestro alrededor. Pero vamos a ver cómo podemos activar esas llaves, cómo podemos, así como Eliseo le abrió el ojo a este siervo y pudo ver, así también nosotros podemos activar esas llaves que están a nuestra disposición en el reino de Dios. Vuelvo a lo que estábamos hablando recién. ¿Qué representan las llaves? Las llaves del reino son leyes y principios que activan el poder de Dios sobre la tierra y nos han sido entregadas para vivir en un mundo necesitado y arruinado por el pecado, pero con los recursos del cielo a nuestro alcance. Si tratamos de extender el reino sin hacer uso de las llaves, solamente terminaremos entreteniendo a la gente, ¿sí? Las llaves, como te decía, representan autoridad. Si tengo la llave, tengo autoridad de entrar, de tomar, ya habíamos hablado de nuestra autoridad como hijos de Dios. Representa acceso, te da una llave, te da la llave de acceso inmediato a todo lo que se abre. El secreto es saber qué llave tenemos que ocupar para abrir esa promesa de Dios. Y cada promesa abre una puerta de recursos del cielo. Y la victoria consiste en conocer las promesas y saber cómo utilizarlas. El problema es que, al igual que el siervo de Eliseo, nuestros ojos a veces no ven los recursos disponibles. A veces, como dice Josué, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Por falta de conocer las promesas de Dios, por falta de conocer las llaves que tenemos a nuestra disposición, a veces vivimos en fracaso o no vivimos con todo el potencial que Dios
tiene para nosotros. Por eso es tan importante vivir en intimidad con Dios, conocer su palabra y ponerla por obra, porque eso va activando estas llaves y nos hace vivir con los recursos que nos da Dios a través del reino. Las llaves representan autoridad. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y yo le agrego a este versículo lo que dice Juan capítulo 15, verso 7. ¿Sí? Porque este versículo tomamos, sí, si atas todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra, si la atas a tu suegra en la tierra será atada en el cielo tu suegra, pero no es tan así las cosas, tan literal. ¿Cómo va a operar este principio de lo que atemos con Juan 15, 7? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querréis y os será hecho. Si vamos a pedir las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, cuando pedimos las cosas conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, todo lo que pidamos nos será hecho. Permanecer en Dios, ¿qué implica? Obedecer a Dios, obedecer su principio, vivir bajo sus reglas, vivir bajo la guía del Espíritu Santo, hacer lo que el Espíritu Santo nos manda, nos indica, nos va mostrando. Y para saber lo que el Espíritu Santo nos muestra, nos indica, necesitamos tener comunión con Dios, comunión continua, constante, para saber cuál es la voluntad de Dios. Y ahí vamos a pedir cosas que van a estar conforme a la voluntad de Dios, porque permanecemos en Dios, y al permanecer en Él vamos a pedir siempre cosas conforme a su voluntad. En quinto lugar, representa autorización, significa autoridad para actuar en el nombre y en el lugar que le haya dado autoridad. Ya habíamos hablado en clases anteriores que nosotros somos embajadores o representantes de Dios, y como tales tenemos esa autorización. También representan poder, ¿sí? El que tiene poder para cerrar y abrir, para encender o apagar, en caso de un vehículo, las llaves. Nosotros podemos encender cosas en el reino de los cielos o también apagar cosas que van a dejar de afectar. Las llaves representan libertad de entrar y salir. Y en Jeremías capítulo 29, 13, me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Jesús le dijo a sus discípulos que no le podía decir todo, que mucha gente no podía entender todas las cosas con respecto al reino. Mucha gente que simplemente busca las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque quiere las bendiciones de Dios, pero no busca la santidad y el rostro de Dios. Pero representan libertad también las llaves que tenemos en el reino. Y Dios no va a retener las revelaciones, no va a retener el que podamos accionar estas llaves si tenemos tres cosas básicas, ¿sí? Creo que esto es clarito. En primer lugar, tener hambre de conocer más a Dios. ¿Cuál es mi pasión? ¿Estamos realmente desesperados? ¿Ansiamos tener más comunión con nuestro Dios? En segundo lugar, obedecer lo que oímos de Dios. Hay mucha gente que quiere escuchar a Dios, escucha muchas predicaciones, escuchamos muchos mensajes, pero estamos dispuestos a obedecer. ¿Cómo está? Vieron que hace un par de semanas atrás estuvimos hablando en la iglesia acerca del sembrador y las distintas tierras. ¿Cómo está nuestra tierra? A veces nuestra tierra es como el camino, que la palabra viene y rebota, ¿sí? No es indiferente, no, esto no es para mí. Yo tengo muchos años en el camino de los caminos de Dios. Yo no necesito, ya estoy como que ya pasé a otro nivel, y vamos menospreciando muchas veces la palabra de Dios, o los afanes de la vida, las cosas nos van separando y alejando de poco a Dios. ¿Cómo está nuestra tierra? ¿Es realmente una tierra fértil, una tierra apta para que la palabra de Dios pueda germinar, dar fruto? Quizás vivimos experiencias a través del tiempo que nos han endurecido nuestro corazón. No es algo que lo hemos hecho en forma adrede, sino que simplemente las situaciones nos han llevado a alejarnos de papá de Dios. Por eso hoy es el tiempo de volver a Dios, de buscarle a Él, valorar lo que escuchamos en la palabra de Dios. En cada mensaje que escuchamos, siempre Dios tiene algo para hablar a mi corazón, algo para que pueda cambiar, algo para que pueda comenzar a hacer. Siempre, siempre cuando nuestro corazón, nuestra mente está abierta a la voz del Espíritu Santo, Dios siempre nos habla. Quizás
solo a mí me pasa, ¿no? A veces uno, voy a las reuniones del sábado, el domingo, a veces uno va muy cansado, con la cabeza llena de cosas, y escuchás el mensaje como que te entra por acá, o ni te entra, ¿no? Como que te rebota directamente, así. Y hay veces que vas con un corazón dispuesto a oír la voz de Dios y si ese mensaje es para mí, parece que el pastor estuvo viendo lo que me pasó durante esta semana y me habló a mí. Y tiene que ver con la actitud de mi corazón de ser receptivo a la palabra de Dios. El reino de Dios no consiste en mi agenda, sino consiste en la agenda del Señor. Este versículo creo que es uno de los versículos más importantes, por lo menos para mí, que es Mateo 6:33. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto os será añadido. Si ven los versículos anteriores en el capítulo de Mateo, a partir del verso 25, 26, habla de las cosas que uno como ser humano trata de buscar: alimento, vestimenta, los recursos para suplir nuestras necesidades, pero Dios nos llama a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque nuestra vida está en manos de nuestro Dios. El Padre nuestro dice: Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo cuando, hoy, mañana, hoy, ¿sí? Para cada día. Eso habla de la provisión y del cuidado de Dios, que Dios quiere que dependamos de Él cada día. Y buscar primeramente el reino de Dios es perseguir, es algo intencional: explorar, entender, aprender, considerar, buscar, de tener deseos de pasar tiempo con Él. ¿Y cómo busco de Dios? ¿Cómo paso tiempo con Él? Una de las formas es lo que estás haciendo ahora, ¿sí? El seminario ministerial es una de las formas. Tu tiempo de intimidad con Dios, tiempo de devocional, tu tiempo de oración, de alabanza, el tiempo que estamos solos cara a cara con Dios, con su palabra. Quizás estés estudiando, leyendo algún libro de la Biblia o de algún otro autor, algo vinculado con la palabra de Dios, con el servicio, dándole tiempo. Eso es buscar, ¿sí? Es tratar de agradarle a Dios. Y primeramente es que nada compite con Él. Aquello que ocupa el lugar que le corresponde a Dios es un ídolo. Y eso que ocupa ese lugar de Dios es idolatría. Y me podrás decir: yo no tengo imágenes en mi casa. Yo tampoco lo tengo. No tengo póster pegado de nadie, ni una imagen, ni una estampita, nada. Pero cuando algo que tiene que ocupar ese tiempo de Dios es otra cosa, quizás una película, quizás a los que les gusta mucho el fútbol, en vez de decir, bueno, voy a la iglesia, voy a jugar fútbol. No, voy a jugar fútbol. Dejo para mañana, dejo para otro día. Pero cuando mi prioridad es Dios, vamos a separar un tiempo de nuestra agenda. Yo no estoy diciendo que mirar películas esté mal, que ir a jugar al fútbol esté mal o mirar un partido, pero cuando eso ocupa el lugar que le corresponde a Dios, cuando nuestra agenda está, en nuestro trabajo, cuando nuestra agenda está tan ajustada y llena de cosas, donde las porciones más chiquititas de nuestro tiempo le ocupa a Dios o no, o solamente los sábados, los domingos, hay un problema con nuestra prioridad. Es realmente, primeramente, Dios en nuestra vida. No tiene que ver con la cantidad de tiempo, sino con la calidad del tiempo que pasamos. A mí me gusta arrancar mi día, a veces tratarme de levantar más temprano y tener mi tiempo devocional a solas, sin que me interrumpan mis hijos, nadie, que esté solo, ¿no? Y a la noche uno a veces viene muy cansado, exhausto, y nos cuesta, ¿no? Cada uno de ustedes va a buscar ese tiempo, de pasar ese tiempo con Dios. Es algo intencional que debemos hacer para buscar primeramente el reino de Dios. Y cuando buscamos el reino de Dios, ¿a qué nos referimos? A la voluntad de Dios, a influenciar con la voluntad de Dios, sabiendo cuál es mi posición en Cristo, sabiendo qué Dios espera de mi vida, conociendo mi propósito, conociendo mi llamado, cumpliendo el propósito de Dios en mi vida. ¿Vos conocés cuál es el ministerio que Dios te dio? ¿Saben ustedes cuál es el ministerio al cual Dios le llamó? ¿Tenés en claro tu llamado de servicio? ¿Sabes cuáles son tus dones que Dios te equipó? Es importante que podamos saber cuáles son nuestros dones
a qué Dios te llamó para que puedas cumplir ese propósito que Dios te ha dado. En cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes hay un potencial tremendo. Si Dios te llamó es porque Dios vio en vos un corazón tremendo para hacer e impactar en la vida de muchas personas. Así que yo te desafío a que en este tiempo puedas buscar de Dios. Si todavía no conoces cuál es tu ministerio, pedirle a Dios, mostrame, Señor, cuál es mi ministerio. Unas lecciones más adelante después vamos a hablar del ministerio y cómo descubrir los dones también. Pero te desafío a que puedas estar orando y pidiéndole a Dios si no tenés en claro cuál es tu ministerio y tu propósito, porque si no simplemente vas a estar congregándote, aprendiendo cosas, pero no vas a cumplir tu propósito, que es el de servicio. Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Nosotros no nos estamos llamados a recibir simplemente, sino lo más importante es más bienaventurados dar que recibir. Y me alegra porque veo muchos de ustedes siempre están sirviendo en diferentes áreas en la iglesia. Ahora nos vemos poco, ¿no? Pero sí, los veo comprometidos ahí en el servicio. Justicia. Ser justos significa estar alineados con la autoridad y estar en buenas relaciones con la autoridad y cumplir las exigencias, estar en perfecta relación con el rey y su reino. Así que yo te animo a que puedas usar las llaves que están en el reino de Dios, las promesas que hay en la palabra de Dios. Cuando empezamos a usarlas, a accionar, vamos a ver que muchas cosas en nuestra vida van a ir cambiando, que muchas cosas van a ir transformándose, porque vamos a no estar peleando en nuestra fuerza, no vamos a estar batallando y enfrentando las circunstancias en nuestras fuerzas, sino que esa batalla la pelea Dios. Nosotros simplemente tomamos la herramienta que Él nos da, tomamos las llaves que Él nos da, las tomamos y las accionamos para que esas puedan impactar en el mundo físico, en el mundo espiritual, pueda traer sanidad a nuestra vida, libertad a nuestra vida, traer restauración a nuestra vida también o a la vida de la gente que está a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús yo declaro que en este tiempo Dios te va a mostrar qué llaves tenés que ocupar. Dios te va a hacer recordar también cuando vos tengas situaciones difíciles o decisiones que tengas que tomar o situaciones que nos tocan vivir, va a venir a tu memoria esos versículos y esas promesas que Dios te puso en la intimidad y te habló en la intimidad y las vas a accionar y vas a salir en victoria, porque como le dijo Eliseo a su siervo, más son los que están con vos, conmigo, que los que están en contra de vos. En el nombre de Jesús, yo tomo esa palabra, la lanzo sobre tu vida en el nombre de Jesús y declaro que vas a vivir una vida de victoria en el nombre de Jesús. ¿De luchas? Seguro que sí, pero de victoria. La batalla ya la ganó nuestro Dios y Él es el vencedor. Y porque somos sus hijos y Él venció, nosotros también venceremos. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias por las llaves que hay en el reino de Dios. Gracias porque ellas son cosas poderosas que has puesto en la mano de tu iglesia, en las manos de los que formamos tu reino, Señor, para impactar a nuestra sociedad, a impactar las vidas, traer sanidad, libertad, Señor, que las personas puedan conocer a un Cristo vivo, un Cristo que hace cosas tremendas, maravillosas, que altera el curso normal de la situación y trae sanidad, trae libertad, quita la ansiedad. Es un Dios que provee, es un Dios que, Señor, trae orden, trae paz. Es un Dios, Señor, que restaura familia, matrimonio, relaciones. Un Dios extraordinario. Eres lo máximo, Señor. Eres maravilloso. Y en el nombre de Jesús yo declaro sobre la vida de mis hermanos que ellos son hombres y mujeres llenos de tu Espíritu Santo. Hombres y mujeres a los cuales tu Espíritu Santo, Señor, les muestra las llaves, las promesas que van a activar para cambiar el curso de sus vidas en el nombre de Jesús. Ellos toman esas llaves y las accionan en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, gracias por su tiempo, gracias por la dedicación. Señor, recompénsalo en gran manera por el esfuerzo. Y Señor, te buscamos a vos primeramente y ellos hoy te están buscando a vos primeramente. Por eso las cosas que anhelan su corazón, que sean conforme a tu voluntad, les serán añadidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias nuevamente.
y nos vamos a estar encontrando la semana que